Buenos días, estamos aquí con el padre Cristian Díaz Yepes para hablar de su nuevo libro, El espejo del Padre Pío. Y vamos a comentar con él el interior de estas páginas que nos han resultado muy interesantes. ¿Por qué surgió la idea de escribir este libro? Surgió primero la experiencia. Surgió la experiencia de haber sido invitado a una peregrinación, a acompañar una peregrinación a los lugares del Padre Pío, San Giovanni Rotondo, a Pietrelcina, y resultó que era una peregrinación que yo no quería hacer. Esa peregrinación cambió mi vida como cristiano, como sacerdote, y nunca mejor dicho, fue un antes y un después para mí. Como soy de los que escriben, pensaba empezar a escribir todo lo que estaba viviendo, pero simplemente tomé algunas notas, unos pequeños apuntes y dejé reposar. De hecho, usted reconoce en el propio libro que el Padre Pío le parecía un santo raro, o sea, que no era un santo moderno, no era una persona que le atrajera. ¿Qué le diría a los que todavía tienen reticencias? Para mí era al principio un santo muy raro. La primera noticia que tuve de él cuando yo tenía 19 años, era un chico de parroquia, mi primera reacción fue rechazarlo y decir, no, necesitamos vivir un cristianismo moderno, no un cristianismo con un hombre del siglo XX que parece de la Edad Media. El Padre Pío, como lo reconozco en el libro, no es un santo de la Edad Media, ni siquiera un santo de los tiempos modernos. El Padre Pío es un santo de la eternidad, y las obras de Dios son perennes, no pasan de moda. ¿Qué significa el título del libro, El espejo del Padre Pío? La contemplación de Dios a través de medios que nos hacen percibirle, medios que todavía no nos muestran cara a cara a Dios, pero que sí en mucho nos hacen intuir sus rasgos, nos hacen acercarnos a ellos. San Pablo dice que ahora, en el tiempo histórico que transcurrimos, vemos a Dios como en un espejo. San Pablo se refería a los espejos de su tiempo también, que no tenían, digamos, la tersura, la brillantez de nuestros espejos contemporáneos. Está presente en los escritos de la primera franciscana, la primera seguidora de San Francisco en Santa Clara de Asís, tal como lo cito ahí en el libro, como ella invita a las primeras hermanas, las primeras mujeres que siguen a San Francisco de Asís, a contemplar a Cristo a través del espejo de Francisco y ser ellas mismas espejo para las demás que tenían que venir. Usted reconoce también en el libro, que en este libro testimonio donde se expone mucho su biografía, que el Padre Pío ha transformado por completo su sacerdocio. Entonces, ¿nos podría dar tres cosas concretas en las que le ha transformado? Como digo ahí en el libro, el Padre Pío nunca fue formador de seminario ni fue profesor en una cátedra de teología, y sin embargo nos ha enseñado a muchísimos más sacerdotes que si lo hubiera. Nos ha enseñado acerca de lo que es el ministerio, nos ha enseñado acerca de Dios, nos ha enseñado acerca de la celebración de la misa, más que si hubiera ocupado una cátedra, ¿no? También el sacramento de la confesión en cuanto a, en primer lugar, ser víctima, ofrecerme como sacerdote en la oración, en el sacrificio de muchas veces estar a la escucha cuando humanamente pudiera estar haciendo otras cosas que se pudieran considerar más productivas, ¿no? Y una tercera cosa, pues la relación con lo santo. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Estamos continuamente en Dios. Estamos continuamente rodeados, acompañados por lo sagrado. Lo que tenemos muchas veces es que espabilar y abrir los ojos a todo esto y vivir en actitud de adoración, en actitud precisamente de servicio, de ser siervos. Usted centra muchas páginas del libro en hablar de la Eucaristía. ¿Podría profundizar más cómo ha cambiado su vivencia del sacramento de la Eucaristía? Cayendo y corriendo, me bajo del avión, llego un día después de que ya estaba el grupo en el lugar, en San Giovanni Rotondo,
y lo primero que me dicen es si puedo celebrar la misa. En ese mismo momento, porque nos estaban ofreciendo la capilla de la iglesita de Santa María de la Gracia, donde celebraba diariamente el Padre Pío, ¿no? Cuando llego, lo primero que hacen es que me pasan a la sacristía, me revisten con unos ornamentos que yo nunca había utilizado, los ornamentos clásicos, no sabía muy bien cómo hacer, estaba bastante perdido ahí en medio de todo eso, y de pronto me encuentro delante del altar del Padre Pío, y delante de ese altar donde este hombre se ofrecía con sus manos sangrantes, donde tantos testigos le vieron aparecer durante la misa, durante la celebración de la misa, le vieron aparecer la corona de espinas del Señor, donde se tenía que secar el sudor de sangre que le salía de la frente, donde mientras celebraba la Eucaristía, precisamente porque el Padre Pío tuvo la gracia especial de ser hasta ahora el único sacerdote que ha recibido los estigmas de Cristo. El Padre Pío tuvo ese carisma de mostrarnos que la celebración de la misa es subir al Calvario con Cristo, estar crucificados allí con el Señor, estar siendo flagelados con Él, tal como le aparecía a muchos testigos en las celebraciones de la misa del Padre Pío, aparecían sus espaldas flageladas. Y bueno, para mí fue todo un estremecimiento celebrar la misa allí, que todos estábamos experimentando que allí había algo mucho más que se nos estaba mostrando. Sí, sí. Pues nada, para saber más la gente tiene que comprar el libro para saber lo que allí ocurrió. Volviendo a los sacramentos, usted en el libro comentaba que le costaba mucho en sus primeros años de sacerdocio la confesión. Sí. Y le quería preguntar cómo aprendió del Padre Pío a ser un gran confesor como es ahora. Bueno, no lo sé si lo soy. Con un mandato del Padre Pío, sus hijos espirituales, era confesarse una vez a la semana. Y para mí realmente ha sido es una práctica espiritual hoy en día que me renueva, me llena de alegría, me hace estar muy atento a las cosas que tengo que cuidar, y después en ofrecerlo a los demás, algo que me costó mucho en mis primeros tiempos como sacerdote precisamente era sentarme a escuchar las confesiones. Me atormentaban mucho las cosas que me decían las personas, me rayaba un poco, ¿no? Yo decía, esto no puede ser de Dios, aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Porque Dios me da un ministerio que me atormenta. Y bueno, fue a partir de una experiencia fraterna y espiritual muy bonita que viví con otros 2 sacerdotes, que yo les confesé a ellos que me estaba pasando esto, y me dijeron que rezáramos juntos, y cuando estábamos concluyendo, uno de ellos dice, pero vamos a pedir todo esto por intercesión del Padre Pío. Al cual usted no conocía hasta entonces, ni hasta había... entonces yo sentía el mismo desdén, el mismo fastidio hacia el Padre Pío, porque me parecía un santo raro, y yo, venga, que el Padre Pío, bueno, pues mira, como un clavo ardiente me aferré a lo que fuera y en ese momento le pedimos al Padre Pío, y a partir de ese momento la confesión empezó a ser para mí una experiencia muy gozosa, y hoy en día pues es una de las dimensiones del ministerio que más llena mi corazón para estar allí dedicado, no 18 horas al día como el Padre Pío, pero sí todas las que hagan falta. Muchas personas se acercan al Padre Pío por su capacidad de hacer milagros y por ser así un santo muy espectacular, digamos. Sin embargo, usted en la novela, en esta novela testimonial, se acerca a él más por su lado, digamos, cotidiano. Recuerdo un sacerdote amigo muy querido que siempre nos enseñaba la diferencia entre que Dios hace maravillas, no hace magia. La magia es, pues, hago un truco, y un sombrero, me saco un conejo del sombrero, pero detrás hay un truco, ¿no? La maravilla es que de una semilla que sembramos y que cuidamos, que regamos, que cultivamos, de ahí nace un gran árbol. Eso es una maravilla. Pues el Padre Pío
iba sembrando con sencillez semillas de sentarse a confesar, como reseño ahí en el libro, según testigos de la altura de Karol Wojtyla, por ejemplo, o del padre Gabriele Amor. Las confesiones de él no eran nada llamativas cuando se sentaba a confesar, o cuando él iba a celebrar la misa, iba sin aspavientos. Tuvieron que pasar muchos años de pruebas espirituales, de trabajo oculto, en humildad, en los cuales él tuvo que desvelarse noches y noches estudiando con unos cabos de vela en un ático allí en Pietrelcina, donde estaba un poco en un destierro, porque por sus razones de salud no podía estar en su monasterio, en su convento, y estaba estudiando la teología moral para que le consideraran sus superiores dignos de sentarse a confesar. El Padre Pío nunca pudo predicar una misa, no tenía patente de predicador, porque eso se le daba a sacerdotes con una capacidad más llamativa. Hablando de los momentos difíciles que tuvo que atravesar el Padre Pío, usted habla también en el libro sobre el sentido del sufrimiento y cómo en sus años de juventud, cuando padeció una enfermedad, esto lo ha podido revivir o reintegrar, sí, gracias a su encuentro con el Padre Pío. Yo me doy cuenta, pero mira qué tonto he sido. ¿Cuántas veces he estado siendo el tonto de pensar, estoy enfermo y lo que tengo es que buscar la manera de salir de aquí? Entonces, reconocer verdaderamente Dios me está ayudando porque me está haciendo encontrar buenos tratamientos médicos, porque me está haciendo encontrar buenos profesionales que me atienden. Y sin embargo, no darme cuenta en profundidad de que, sobre todo, podía haber aprovechado esos momentos mucho más. Y de eso me arrepiento y lo confieso en el libro. Los podía haber aprovechado mucho más para que Dios edificara desde allí la obra que Él quiere hacer también. Y bueno, pues sí, hay una buena parte de confesión personal ahí en ese libro con respecto a eso. ¿A quién le puede ayudar sobre todo este libro? El libro está escrito para todos los cristianos, está escrito para toda persona que quiera acercarse a la experiencia cristiana, pero de manera especial lo he escrito pensando en mis hermanos, los sacerdotes. Para hacer un poco de publicidad, yo animo a los sacerdotes a que se acerquen a conocer el libro, y animo a todos los fieles laicos que lo pidan y que se lo regalen a su cura, a su sacerdote, que lo promuevan entre los sacerdotes, porque está escrito para ellos, que es algo muy particular del carisma del Padre Pío, ¿no? Enseñarnos a los sacerdotes cómo ser lo que Dios ha querido que seamos. ¿Qué le diría a las personas que quieren profundizar en su encuentro con Dios? ¿Qué pueden aprender del Padre Pío? Que se dejen sorprender, que nos dejemos sorprender por Dios, por sus santos, sus espejos, que son los santos, y por el gran espejo de Dios que es lo santo que está cerca de nosotros, está continuamente a nuestro alcance y nos podemos acercar a ellos, ¿no? Podemos hacerlo pues muchas veces despojándonos de tantas ideas, condicionamientos, y dejemos que Él nos sorprenda, que nos puede sorprender con una palabra del Evangelio, nos puede sorprender en un momento en que recibimos la comunión y nos abrimos de una manera nueva a la gracia, nos puede sorprender en una confesión, nos puede sorprender en los consejos que nos da una persona. Pues nada, muchísimas gracias por haber pasado este ratito con nosotros de charla, y nada, nos despedimos. Estamos seguros de que el Padre Pío seguro que nos va a sorprender, porque él es su manera de actuar, y nada, recomendamos el libro para todo el que esté interesado. Muchas gracias, buenos días.